Vamos a orar para comenzar. Acompáñame. Mi amado Dios, gracias por este último domingo del año, Señor. Gracias por habernos permitido vivirlo, Señor, y traernos hasta aquí, porque tú has tenido un propósito para nosotros y por eso hoy estamos aquí y has venido trabajando en nuestro corazón y alrededor de nosotros, Señor, para mostrarnos tu fidelidad y tu gracia. Y yo te doy gracias, Señor, por cada persona que está en este lugar, Señor, por cada persona que más adelante esté escuchando este audio. Y queremos pedirte, Señor, que nos hables al corazón. Háblanos, Señor. Entra como un cirujano hasta lo más profundo, hasta la arteria más profunda, hasta los vasos capilares más microscópicos que hay en nuestro ser, en nuestro espíritu, en mi cuerpo. Y lleva esta palabra que vamos a estudiar el día de hoy y permítenos ser transformados por ella, Señor, por esa palabra, por tu Santo Espíritu, Señor, a través de esta palabra. Ayúdame a mí, Señor, a poderle dar el sentido correcto y que todos podamos ser edificados, Señor. Confróntanos, Señor, y ayúdanos a decidir, Señor, caminar contigo, vivir para ti, vivir por ti, Señor. Te damos gracias, Señor. Muchísimas gracias, precioso Dios. Amén. Amén. Bueno, acompáñame, por favor, al capítulo 9 del libro de los Hechos. Hemos estado viendo la historia de un personaje que se llama Saulo. ¿Sí? El libro de los Hechos de los Apóstoles narra los primeros años de la iglesia naciente después de que Jesús resucitó y ascendió al cielo, dejó a los discípulos y les dijo: esperen porque va a venir el Espíritu Santo. Se esperaron obedeciendo las instrucciones de Jesús y llegó el Espíritu Santo y el Espíritu Santo vino sobre ellos con poder para ser testigos. ¿Testigos de qué? Pues de Jesucristo y hablar de lo que Jesucristo dijo que habláramos, de sus enseñanzas, de sus palabras y llevar las buenas nuevas de salvación a un mundo hundido en pecado, en bancarrota total, física, moral, espiritual, de todos los sentidos. Y entonces la iglesia empieza a crecer, pero cuando la iglesia empieza a crecer viene oposición. Y uno de los hombres que se levanta en los capítulos 7, 8 que estuvimos viendo, es un personaje que se llama Saulo, ¿no? Que es el que después se convierte en el gran apóstol Pablo. Y precisamente estamos justo en el punto de inflexión ahí, donde este hombre dice que respiraba ascuas de muerte, de sangre, queriendo agarrar a los cristianos creyentes en Jesús para matarlos, para encarcelarlos y para burlarlos delante de todo el mundo. Él creía que estaba haciendo algo bien, porque era muy apegado a las costumbres religiosas, y él creía que el cristianismo estaba haciendo algo que ofendía al Dios Altísimo. Más equivocado no podía haber estado Pablo, ¿no? Entonces, dispersó, mata a uno de los hombres importantes en esos primeros días, meses, años de la iglesia, que es Esteban. Esteban estaba ahí, el discípulo Esteban, y lo matan, y después de eso se dispersa la iglesia porque él empieza a hacer una persecución, la primera que sufre la iglesia, y se dispersaron, y pues hubo gente que agarró para el norte, para el sur, para el este, para el oeste, ¿no? Entonces, Klaus, te mandé un mapa, ¿sí lo tienes ahí? Si no, para que lo tengas, por favor. Entonces, hay cristianos que van a Damasco, una ciudad que pues no está tan cerca de Jerusalén, pero es como, yo creo que más o menos de aquí a Navojoa, después de Navojoa, más o menos. Pero pues en aquellos tiempos era 2 días, 3 días de camino, ¿no? Entonces, Damasco ya no es un territorio judío. Él andaba persiguiendo ahí a todas las personas en la zona de Israel, pero Damasco ya no. Y cuando va de camino, dice que va y sale una luz que lo rodea, cae al suelo, queda ciego, ¿sí? Y escucha una voz y le dice: ¿quién eres, Señor? Y le dice: yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo, ¿no? Y entonces le dice: Señor, ¿qué hago? Todo eso lo vimos la semana pasada, ¿no? Le dice: ¿qué hago? Le dice: levántate del suelo y vete a donde ibas, a Damasco. Y ahí se te va a decir qué vas a hacer.
Y entonces dice que lo ayudan, lo llevan, y él va y dura 3 días más o menos allí en Damasco, y está orando y está sin comer, ¿no? Por decirlo de una manera, está vacío tanto físicamente, o sea, porque no ha comido en 3 días, imagínense eso. Pero también está vacío de propósito, porque el propósito que él tenía, que era ir y matar, porque cuando iba para Damasco, pidió cartas para llegar con todas las de la ley, arrestar a todos los cristianos y llevárselos presos encadenados. Entonces, Jesucristo, ¡pum!, le corta las alas y se queda vacío de alimento, vacío de propósito. Necesita como que volver a ver qué va a pasar con su vida. Está ciego físicamente. Imagínate qué tremendo ese momento. Y entonces llega el versículo 10 del capítulo 9. Entonces, sígueme ahí, por favor. Dice, había entonces en Damasco, permítanme. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, ¿no? A quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor, ¿no? Y quiero darte algunos comentarios entre los versos, ¿no? Como siempre lo hacemos. ¿Cuántas veces le hemos dicho, Señor, heme aquí, úsame para lo que tú quieras? Había una canción que cantábamos cuando yo estaba más chamaco, que decía, fluye, espíritu, fluye, haz lo que quieras hacer, yo me ofrezco para que me uses como quieras. Sí, te ofreces para ser usado como quieras. Entonces viene el llamado del Señor, viene la encomienda que el Señor hace, y entonces empezamos como a cascabelear, no, espérame, pero es que... Y empezamos a dudar, ¿no? Y mira lo que pasa en el verso 11. Y el Señor le dijo al heme aquí, ¿no? Levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, o sea, tú, ¿sí?, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y esta es la encomienda que el Señor le hace. Ahora, no perdamos de vista que Saulo ha estado siendo como el sicario de cristianos, ¿sí? Entonces imagínate que tú estás orando un día en tu casa, donde sea que ores, en la sala, en el baño, en el cuarto, en el patio, en el techo, donde sea que a veces oras, y el Señor ahí te dice, quiero que vayas con fulano de tal, y tú sabes que es un mata a cristianos, ¿no? Y esa es la respuesta que el Señor le hace a su heme aquí. Ahora, pregunta, ¿quién es Ananías? Si tú te fijas en el versículo 10, dice, entonces había en Damasco un discípulo llamado Ananías. Y es eso, es su discípulo. O sea, es alguien como tú y como yo, ¿sí? No era un pastor, no era profeta, no era un evangelista, no era nadie, era un discípulo, tal como tú y como yo, si es que nos estamos discipulando, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que estaba haciendo? Dice que, pues, no dice, ¿no? Dice el verso 10, había un discípulo a quien el Señor dijo en visión. Y tal vez, por lo que dice el capítulo 22 de Hechos, Pablo en el capítulo 22 del libro de los Hechos hace un recuento de esta misma historia. Y ahí dice que era un hombre piadoso y muy respetado en la comunidad judía. Y en ese sentido, podemos intuir, aunque el texto no lo dice, que tal vez Ananías estaba orando. O sea, estaba orando y en ese momento el Señor le habla, ¿no? Por el tipo de personalidad que narra el texto, ¿no? Quién sabe, no creo que haya estado acostado viendo Netflix y el Señor le habló. Le dijo, levántate. No, seguramente, como le dice, levántate, seguramente ha de haber estado postrado, arrodillado, y Dios le dice, levántate y ve para allá. Y le da, fíjate esto, instrucciones que él, como Ananías, humanamente sí puede corroborar, ¿sí? Porque, ¿sabes? Así habla el Señor. Hay mucha gente que dice, ¿cómo puedo saber si el Señor me está hablando? ¿Sabes? Lo vas a vivir en la práctica. Porque cuando pongas por obra las cosas que el Señor te está haciendo, te va a ir confirmando. ¿Qué sucede con él?
Con Ananías le dice, mira, vas a ir a Damasco. Perdón, él está en Damasco, le dice, vas a ir ahí, vas a ir a una calle que se llama Derecha. De hecho, esa calle todavía existe. Y en esa calle vas a encontrar una casa de un tal Judas. Y dentro de esa casa vas a preguntar por Saulo de Tarso y ahí va a estar. Entonces, ¿qué le permite a Ananías? Le permite ir confirmando. A ver, ¿Damasco existe? Sí, palomita. Vamos a Damasco. ¿Esta es la calle derecha? Sí, aquí está la calle derecha. Palomita. Número 3. ¿Habrá una casa que por aquí viva un tal Judas? Sí, sí hay. Palomita. Y entonces, así va sucediendo de manera progresiva y él humanamente puede ir constatando que el Señor sí le está hablando. Porque cuando tú y yo, porque sí puede pasar que sentimos que Dios nos habla, pero te estás dando cuenta que ni fu ni fa, pues tal vez el Señor no te está hablando de eso. ¿Sí? Porque el Señor no te va a decir algo que Él no está respaldando y que no te está dando el sustento para ello. ¿Me explico? ¿No? Ahora, otro comentario que te quiero hacer de esto. Dios pudo haber sanado a Saulo así. Recupera la vista. Pues ya está orando, tiene 3 días ayunando, tiene 3 días orando. ¿Qué es para el Señor? Soplar y recupera la vista. ¿No? Pero a Dios le agradó usar a alguien. ¿Y a quién usa? A un discípulo. No vino Pedro, no vino Juan, no vino ni siquiera de los que servían mesas, Bernabé, Felipe. No, vino un discípulo, alguien que se está discipulando en la iglesia. ¿Sí? Ananías. Y qué contraste para Saulo, que habiendo sido él el que perseguía a la iglesia para azotarla y matarlos a todos, Dios dispone que quien reciba a Saulo en la iglesia sea alguien de la misma iglesia. Se le debe haber rayado el disco. Qué tratamiento del Señor. Y vamos a ir viendo un poco cómo Dios empieza a trabajar en el corazón de Saulo. De ser quien era a quien Dios quería que él fuera, ¿no? Verso 13. Entonces Ananías respondió a su aquí, ¿no? Y que lo manda ahí con el matador de cristianos. Le dice, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Pues imagínate, oye, aguas, ahí anda Saulo, ¿no? He oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y esta es la reacción de Ananías a su aquí. Aquí, envíame a mí. Y viene la encomienda, pero me llama la atención que no menciona ningún pero. Lo que sí hace Ananías es que está dando cuentas al Señor de los hechos, no lo cuestiona. Oye Dios, ¿cómo me mandas? O sea, no es un reclamo de Ananías para el Señor, simplemente es, oye Señor, pero si, pues que no, esta persona es la que hace esto y esto. Yo me quedé pensando, ¿por qué Dios no lo amonesta como a Zacarías cuando duda de que va a ser padre de Juan el Bautista? Los que estuvimos ahí meditando antes de Navidad por el WhatsApp, si se acuerdan, vimos el pasaje de cuando Dios le avisa, antes de que suceda lo de María y Jesús, el niño Jesús, sucede la visita del ángel a Zacarías, que con Elizabeth van a ser padres de Juan el Bautista, pero son mayores de edad, ya ni siquiera tienen los usos y costumbres, ya no podían tener hijos, nunca tuvieron hijos. Y sin embargo, cuando Zacarías plantea una especie como de, oye, pero esto, pero el otro, pero aquello, cuando Zacarías le dice al ángel, el ángel le dice, por cuanto dudaste, te vas a quedar mudo hasta el día que nazca tu hijo, como una especie de tratamiento del Señor. Pero yo me quedé pensando, ¿por qué aquí Dios no amonesta a Ananías? Y sabes, es porque el texto no nos dice que claramente Ananías dudó. Simple y sencillamente está dando cuenta de los hechos. Si hubiera dudado, el Señor se hubiera tratado con él como trató con Zacarías. Entonces Ananías, cuando le dice, Señor, he oído de este hombre y él tiene autoridad, o sea, simplemente está haciendo como un recuento para confirmar. ¿Sí? Para confirmar. Y yo quiero decirte algo, no es injusto de tu parte y de mi parte que a veces queramos confirmar lo que el Señor nos habla.
¿sí? Porque hay veces que sí necesitamos, Señor, yo te obedezco, yo sigo, yo fluyo, yo, dale, le damos. ¿Pero estás seguro que quieres que vaya? ¿Sí? Y de alguna manera podría ser injusto señalar a Ananías de incrédulo por lo que Dios le está pidiendo, porque humanamente no es sencillo lo que Dios le está pidiendo, ¿verdad? Ahora, verso 15 dice, ¿qué es lo que le contestó al Señor? El Señor dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y aquí Dios le confirma con claridad el mensaje a Ananías, perdón, la encomienda, el plan a Ananías. Y a través de toda esta obra que el Señor le está pidiendo a Ananías ejecutar, Dios va y ya está empezando a obrar en todos al mismo tiempo. Mira, está tratando con el corazón de Ananías, porque le dice varias cosas. Número uno, dice ahí el texto, le dice, ve, o sea, te estoy confirmando que vayas. Lo que te decía ahorita, no pasa nada que a veces pidamos confirmación. ¿Por qué? Porque es bueno para no confiar en nuestra propia prudencia. ¿Sabes por qué? Porque tu mente y mi mente aprenden a pensar tipo como Dios habla y no necesariamente es así, ¿no? ¿Cómo vas a distinguir? Y eso hablábamos hace unos domingos atrás. ¿Cómo vamos a distinguir cuando el Señor te está hablando y cuando eres tú mismo? Pues si no ponemos atención a lo que la Biblia es netamente básico, no vamos a poder distinguir los detalles. Tú y yo tenemos que aprender a obedecer y a entender lo que Dios ya ha sido claro y explícito. Y después Dios nos permitirá ver los detalles. Te pongo un ejemplo que mencionaba la otra vez. Está un chico preguntándole a Dios si esa chica será para él. Señor, será bueno, estará en tus planes y no sé qué. Y resulta que esa chica, pues, ni cristiana es y tiene otro estilo de vida completamente. O sea, lo que la Biblia dice, yugo desigual. Y la Biblia es clara diciendo, no te unas en un yugo desigual, porque no se va a poder. Es como una yunta de dos bueyes y uno quiere jalar para un lado y otro para otro. Es un yugo desigual. ¿Qué va a pasar? Pues no hay ni siquiera que preguntarle al Señor. No hay ni siquiera que preguntarle al Señor. Va a terminar en una catástrofe, ¿no? Y a veces estamos perdiendo el tiempo en esos detalles cuando lo más básico ya está ahí, claro. Entonces, pero el punto es, no pasa nada que confirmes con el Señor para que no confíes en tu propia opinión. Pero si el Señor te dice y te vuelve a decir lo mismo, más te vale que obedezcamos, porque si no, va a venir una varita santa del cielo a darte unas cuantas, ¿no? Para que agarremos la onda, ¿sí? ¿Y qué más está tratando Dios con Ananías? Le está mostrando su soberanía al elegir a Saulo. ¿Por qué? Porque Ananías puede decir, oye, no puede ser, ¿cómo me estás mandando con él? Es que él me va a ser un instrumento. Pero ¿cómo te vas a dar un instrumento si acá está Felipe, está Pedro, está Juan, está Mateo, están los apóstoles? ¿Sí? Pero Dios conoce más el corazón de Saulo que Ananías, ¿no? Porque Dios lo puede ver todo. También está tratando con Ananías al mostrarle su protección para con él. O sea, todo ha sido por gracia. El trabajo que Dios está haciendo en Saulo es de gracia como el que tuvo sobre Ananías de gracia. Gracia para con Saulo, gracia para con Ananías. Otra cosa, Ananías a través de lo que Dios le dice puede confirmar que esa encomienda, que puede parecer sencilla, pero imaginamos que para él pudo haber sido como un poco conflictiva, pero esa encomienda sobrepasa cualquier cosa que él pueda pensar al respecto, porque los planes de Dios son superiores, ¿no? Sobrepasa cualquier cuidado que él deba tener de sí mismo. Y yo quiero decirte algo respecto a servir a Dios. Mira, tú y yo servimos a Dios porque Él nos ha llamado primero. Nosotros no servimos a Dios por nuestras capacidades. Por ejemplo, aquí, en lo que hacemos aquí, es que yo soy muy bueno para enseñar y predicar. ¿Por qué? Porque tengo experiencia y estoy graduado en no sé qué y tengo licenciatura en lenguas y lo que tú quieras. Pues, ¿sabes qué?
no es por nuestra capacidad, no es por tu capacidad. Los músicos que puedas llegar a ver aquí, más que músicos, no somos músicos, somos servidores. Porque lo interesante no es la mecánica de la música y los grados y el cuarto grado y todo ese rollo musical. No, es una expresión de nuestra adoración, el servicio, y Él es el que nos llama. Porque hay veces que nos enredamos haciendo cosas que el Señor no nos llamó a hacer. Y andamos hartos, bombos, fatigados y todo lo que tú quieras, porque andamos haciendo cosas que el Señor no nos llamó a hacer, ¿no? Ahora, por otro lado, haciendo un ladito a Ananías, Saulo, qué interesante que el llamamiento de Saulo va a ser, sí, para llevar el evangelio a miles. Ahí decía, gentiles, reyes. Gentiles era todo lo que estuviera fuera del judaísmo, de todos los judíos, o sea, el resto del planeta, ¿sí? Pero también, al mismo tiempo que Dios lo va a llevar por ese proceso, también es para trabajar con su corazón. Porque ahí dice, verso 16, dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario a Saulo padecer por mi nombre. Eso habla de un tratamiento que Dios va a ir teniendo con Saulo al mismo tiempo que le sirve para los propósitos del Señor. Y sabes, nosotros muchas veces hemos olvidado que el llamado del Señor sí es para su reino, sí es para su gloria, sí es para sus propósitos, pero dentro de sus propósitos también está el tratar con nosotros, con nuestro corazón. Todo es al mismo tiempo. Le servimos y Dios nos va transformando, ¿no? Porque el servir al Señor no es para ser como tipo esclavos, church lovers, no sé cómo decirlo, que estás ahí pues metido día y noche y como si fueras un simple jornalero de la iglesia, donde solo importa el servicio. Pero ¿sabes qué? No, Dios busca primariamente tener una comunión contigo. Y la otra vez les decía que algunas personas se me han acercado a mí, a nosotros, a mi esposa y a mí, para decirnos, oye, ¿qué ayudamos? ¿Qué hacemos? Espérame, no hagas nada. Primero, deja que Dios trate contigo, sane tu corazón, lave tu vida. Y ya que empieces en ese proceso, entonces, por naturaleza, por respuesta nuestra de adoración, vamos a decir, Señor, ¿qué hacemos? Es lo mismo que pasó con Saulo. Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y desde el suelo, entonces como que él cae en cuenta de quién es Jesucristo finalmente, quién es él que es un perseguidor de la iglesia de Cristo. Y entonces se levanta y dice, ¿qué quieres que yo haga? Pero primero es el encuentro con el Señor. Dios busca comunión contigo antes que el servicio. Eso se nota en toda la Escritura. Antes de darles cualquier ley, cualquier mandamiento, cualquier ceremonia, cualquier cosa, desde el Génesis en adelante, se nota que el carácter de Dios es querer estar contigo y conmigo en primera instancia. Y la otra, porque dice, es necesario, dice el verso 16, yo le mostraré cuánto le es necesario a Saulo padecer por mi nombre. Y en ese sentido lo que quiero decirte es, mira, Dios no necesita que tú y yo suframos. Más bien, Saulo, en el caso de él, necesita padecer por el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque su corazón necesita ser trabajado como un alfarero moldea una vasija. Su corazón necesita ser trabajado. Y Dios va a usar muchas circunstancias en la vivencia, en las historias de Pablo, para forjar el carácter de Cristo en él. Para eso, ¿no? Y déjame aclarar algo. Sufrir por causa del pecado es una cosa. Y eso requiere que te arrepientas de tus pecados. Requiere arrepentimiento de nosotros. Y cuando te arrepientes, Dios te rescata de ese sufrimiento, consecuencia de tus pecados. Pero sufrir por causa de Cristo es otra cosa. No tiene nada que ver con lo anterior. Sufrir por causa de Cristo es donde Dios va a usar ciertas circunstancias para tratar con tu corazón,
por causa de su nombre. Por causa de su nombre. No por causa de todo el reguero que hemos hecho en nuestra vida, ¿no? Sino porque Dios sabe que no somos perfectos y tomamos decisiones erradas. Y sabes, si Dios dependiera de nuestra perfección para usarnos, uy, pues qué problemas tendría el Señor. Porque ¿cuándo vamos a ser perfectos tú y yo? Nunca. ¿Sí? Pero Dios va a usar nuestra imperfección para sus propósitos y al mismo tiempo nos va a usar en su gracia y nos va a formar, nos va a disciplinar, nos va a transformar hasta que un día despertemos cada vez más a la imagen de Cristo. Por eso Romanos 8, acuérdate, al final casi dice, todo ayuda para bien, para todos aquellos que aman al Señor. Dice, para aquellos que son llamados conforme a sus propósitos. Pero el siguiente versículo dice, para el propósito de ser formados a la imagen del unigénito Hijo. O sea, todo lo que pasa en nuestra vida está destinado ya en Cristo para formar en ti y en mí el carácter de Cristo. Pero esto que estoy pasando está tremendo. Ajá, dobla tus rodillas y busca al Señor. ¿Y qué tengo que hacer? Dobla tus rodillas y busca al Señor. Busca. ¿Por qué? Porque Él te va, para empezar, como decíamos, a través de la Escritura. Y cuando tú empieces a ser lavado por su palabra, la claridad de las acciones que tienes que tomar va a venir a tu vida, ¿no? Volviendo ahí, continuando en Hechos 9, verso 17 dice, ¿qué fue lo que sucedió? Dice, fue entonces Ananías y entró a la casa. O sea, sí encontró Damasco, la calle derecha, la casa de Judas y a Saulo ahí. Y se fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. O sea, Ananías obedece, sucede tal y como el Señor le había dicho, y añade algo más. Dice Ananías cuando llega con Saulo, le dice, vengo para orar por ti, para que recuperes la vista y para que seas lleno del Espíritu Santo. Pero eso no fue lo que le dijo el Señor completamente. Por lo menos lo que está aquí en el texto no es lo que dijo explícitamente. Añade algo más y que seas lleno del Espíritu Santo. Y aunque Lucas, cuando está redactando todo este libro de los Hechos, no lo describe tal cual, la encomienda implícitamente sí la requiere, ¿no? Es evidente que si el Señor te va a llamar para que hagas algo para Él, necesitas poder del Espíritu Santo para ser testigo. Por eso le dice, Ananías, pues para que recibas al Espíritu Santo, porque vas a ser un instrumento en su mano para ir a los gentiles, a reyes y a la casa de Israel. ¿Sí? Ahora, observemos el proceso de Saulo. Dios ha tratado con el corazón de Saulo, ¿no? Se percata de quién es Cristo cuando se le aparece en el camino a Damasco, se percata de quién es él, como Saulo, un perseguidor del cuerpo de Cristo, del Señor. Queda ciego y en cierto sentido esa ceguera física lo hace percatarse y consciente de su ceguera espiritual. Pero su reacción es, me someto a tu voluntad, ¿qué quieres que yo haga? Y empieza una nueva rutina de vida. Ora y ayuna por 3 días, una agenda completamente distinta, comienza a buscar a Dios. Y Ananías llega y ora por él para varias cosas. La primera de ellas es para que sea sanado de la vista. Y yo quiero decirte algo aquí, mira, Dios determinó, fíjate esto, está bueno, Dios determinó que Saulo sí iba a necesitar la vista física para la encomienda. Otras personas no. Otras personas no. ¿Sí? Quizá no.
Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Dios va a quitar lo que tengas que ser quitado de tu vida para que cumplas con su propósito, con su voluntad en la tierra. Cuando tú le dices, Señor, heme aquí, va a haber cosas que posiblemente el Señor te quite. Incluso si son limitaciones físicas. ¿Sí? De hecho, hay otras que no. Pablo más adelante le dice que 3, 4 veces le ha pedido al Señor, quítame este aguijón en mi cuerpo, como si estuviera enfermo de algo. ¿Y qué le contesta el Señor? Pablo, bástate mi gracia. ¿Sí? ¿Qué significa eso? No necesitas otra cosa más que lo que yo ya estoy haciendo en mi gracia, con mi gracia en tu vida. Deja de poner tu vista en esa cosa que no tienes, que te hace falta o que te duele. Bástate mi gracia. ¿Sí? Entonces Dios, si Él determina que para sus propósitos tu vida necesita ser librada o quitado o puesto a algo en particular, va a suceder. Y eso de alguna manera debería de quitarnos un poco el estrés. ¿Y por qué no se resuelve esto? ¿Y por qué todavía no esto? ¿Y por cuándo va a pasar esto? Bueno, pues cuando el Señor lo determine, conforme a su voluntad. Porque sí o no le hemos dicho, Señor, haz conmigo lo que quieras. ¿No? Lo que pasa es que de repente venimos culturizados en el cristianismo, que Dios es como una lámpara de Aladino, que le hacemos así y ¿qué quieres que te conceda en oración? Espérame, Dios no se debe a nosotros nos debemos a Él. ¿Sí? La otra cosa es que le dice Ananías, vengo a orar por ti para que seas lleno del Espíritu Santo. Y eso solo se da cuando verdaderamente has creído en Jesús. Antes de esto, Saulo había visto su miseria, había asumido el llamado del Señor a sus filas. Señor, ¿qué quieres que haga? Y ahí va, ¿sí? Lo llevan a Damasco. Hay un punto que es un relajo, unos dicen que no, que aquí, que acá, pero hay un punto en el que este hombre cae al suelo por su encuentro con Jesús y los 3 días que está en Damasco ayunando y orando, en que Saulo es salvo. Reconoce a Jesús como su Señor. ¿Dónde, en qué punto fue? Creo que es lo de menos. El punto es, fue salvo. Y después de eso pasó días orando, arrepintiéndose tal vez. Imagínate, ciego 3 días. ¿Qué piensas? Pues todo, y lo último que viste fue el resplandor de tu maestro. De hecho, dicen que los ciegos muchas veces se quedan con la última imagen que vieron sus ojos. Había una tortura que un pueblo de allá no me acuerdo si eran los de Amalek, lo que hacían era que, imagínate la tortura, asesinaban a tu esposa y a tus hijos delante del hombre de la casa. Y al momento que los están asesinando, en ese momento les pican los ojos, para que la última imagen que queda en su mente registrada es la muerte de su familia. Esa era la tortura de este pueblo. Entonces, imagínate ahora a Saulo, que lo último que vio fue el resplandor de Jesucristo y se encontró persiguiéndole. Entonces, su proceso ese de 3 días es arrepintiéndose de cada pecado. Yo creo que hasta oyendo en su mente las confesiones y lo que Esteban decía cuando estaba siendo apedreado. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Recordando la crucifixión de Jesús, porque seguramente Pablo ya era miembro del Sanedrín a ese tiempo y le tocó estar en el proceso del juicio de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, Dios le mostró en ese proceso, mientras él oraba, ahí ciego, le dijo, va a venir un hombre que se llama Ananías. ¿Sí? Por tanto, cuando Ananías llega, buenas tardes, aquí es la casa de Judas, sí, hay una persona que se llama Saulo de Tarso, sí. A Saulo ciego ya no le extraña, porque Dios le dijo, va a venir una persona. Y quiero aquí decirte algo que es un patrón en la Biblia. Cuando Dios va a hacer algo que involucra a 2 personas, le habla a las 2 al mismo tiempo. Y aquí está la prueba. A Saulo le dijo, va a venir un cuate que se llama Ananías, que va a venir a orar por ti para que recibas la vista. Ananías le dice, vas a ir con Saulo y vas a orar porque yo ya le dije que tú vas a ir, ¿sí? Y oras por él para que reciba la vista. ¿Con quién también pasó? Con la viuda que le quedaba una torta para comer. ¿Se acuerdan? Y llega el profeta en el Antiguo Testamento y le dice, dame esa torta. Y muchas veces se ha usado esa historia para manipular el dar. Pero ¿sabes? A la viuda
Dios ya le había advertido que iba a ir el profeta, y al profeta le había advertido que iba a ir con la viuda por la última torta. ¿Sí? ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando Dios te hable a ti, por ti, para algo tuyo, qué bueno, obedece al Señor. Cuando involucre a otra persona, tú tienes que estar seguro que la otra persona también, Dios le habló lo mismo. Porque si no, pasa como esos triángulos amorosos donde están tres chicos y uno le dice el 3 le dice al 1, es que Dios me dijo que tú vas a ser mi esposa, la 1 le dijo al 2, tú vas a ser mi esposo, y el 2 le dijo al 3, que es que Dios a mí me reveló que tú vas a ser mi esposa. Y entonces está ahí una cosa revuelta. No. Si el Señor te habla, le va a hablar a la otra persona. ¿Dónde se vio también? Cuando la Virgen María llega el ángel y le dice, vas a quedar embarazada. Eso era una deshonra porque todavía no estaba casada, estaba comprometida nada más con José. Y José ya la va a abandonar, y cuando la va a abandonar, Dios le habla y le dice, no, no la abandones, porque el ser que está dentro es santo, recíbela. Y entonces después se encuentran en un cafenio ahí y dice, ¿qué crees? Me habló un ángel. Ay, pues sí, ahora sí ya te creo. Sí, pues eso como que está, esto que se te apareció un ángel, pues óyeme, está raro, ¿no? Pero Dios le habla a las dos personas, ¿no? Y Saulo está listo para recibir poder para ser testigo. Y lo primero que sucede cuando oran por él y le ponen las manos, dice que caen como escamas. Y déjame ponerlo de esta manera. A Pablo se le cayó lo que le estorbaba para recuperar la vista. En cierto sentido, Pablo no nada más está recuperando y recibiendo la vista física, sino también en un sentido espiritual, una nueva manera de ver la vida, el mundo y todo lo que está alrededor de él. Y en ese momento es lleno del Espíritu Santo, y lo primero que hace es levantarse, se bautiza para decirle al mundo entero, ahora yo creo en Jesucristo. ¿Sí? Y número 3, denme algo de fruta, porque me estoy muriendo de hambre. Y recuperar fuerzas. Y quiero decirte algunas lecciones de esto. Primero es el cambio adentro y luego es el externo. Primero Dios trató con el corazón de Saulo y después vino todo lo demás, recuperar la vista física, levantarse, bautizarse. Cuando tú estés viendo a uno de tus hijos, ora por su cambio interno. Si su corazón se vuelve al Señor, cuando estés orando por una mañosada tuya, ora porque Dios cambie tu corazón, porque de ahí es de donde sale todo, ¿no? Otra, a Dios le interesa primero tu salvación y la comunión contigo antes que cualquier otra cosa, ¿sí? La verdadera conversión a Cristo viene de haber visto quién es Él y quién realmente soy yo. Y otro punto, para tener vista y ver lo que Dios ve, tiene que caer todo lo que estorba. En este caso, ¿qué le estorbaba a Pablo? Pues le estorbaba su religiosidad, le podría haber estorbado sus títulos, su pasión personal, ¿sí? Y otra lección más, la verdadera llenura del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida se nota. Se nota. ¿Por qué? En este caso, en Saulo, ¿cómo se notó? Se levantó, se bautizó y se va a seguir notando. Mira el siguiente versículo, 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y aquí quiero decirte algo, no nada más se trata, cuando somos personas que nos hemos convertido al Señor, o hemos dejado un camino que antes llevábamos y ahora vamos a llevar otro camino, no nada más se dice, hey, miren, soy diferente. No, se tiene que notar, se tiene que ver práctico. Saulo ahora ya no persigue cristianos, ahora predica a Cristo. Pero no nada más predica, dice, mucho más se esforzaba. ¿Sí? O sea, no es tan superficial. ¿Sí? El pueblo
de discípulos en Damasco tienen toda la razón en sentirse extraños, incómodos, dudosos. De hecho, en el verso 26 más abajo dice que tenían miedo. Pues claro, con justa razón. ¿Sí? Y yo quiero decirte algo. Si tú has hecho algo contra alguien, contra un grupo, contra una comunidad, lo que sea, no te sorprenda verte y enfrentarte a tener que recuperar esa confianza. Porque realmente hiciste un daño. ¿Sí? No, el Señor te perdona, claro que sí, pero el pueblo tiene razón de sentirse cómodo. Y Pablo se esforzaba en ese amor. ¿Por qué? Porque eso habla de restitución. Y acuérdense que la restitución es parte del arrepentimiento. O sea, no nada más es decir, sí, ya no lo voy a hacer, es que estoy bien, sí, reconozco que lo hice mal. Qué bueno que lo reconozcas, qué bueno que te sientas mal, qué bueno que no lo vas a volver a hacer, qué bueno, lo que sea. Pero tiene que haber restitución. Si no, no cuenta. ¿Sí? No, pues es que de lengua me como un taco, ¿no? Como decimos. Ahora, al mismo tiempo que Saulo empieza a hacer esto, de ser testigos, empieza a tratar con él. ¿Por qué? Ahí te va la primera. En primer lugar, ¿en dónde predicó Saulo recién convertido? Ahí donde dice inmediatamente, dice enseguida, verso 20, predicaba a Cristo. ¿En dónde? En la sinagoga. A ver, estar en Damasco. Damasco ya no es territorio judío. Y la encomienda de Dios, ¿cuál fue? Según lo que Dios le dijo en el verso 15. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de, uno, los gentiles, los que no son judíos. Entonces, estoy en Damasco donde no hay judíos. Ok, muy bien, check. ¿No? Y lo dice, y de reyes en segundo lugar, y de los hijos de Israel en tercer lugar. Están hasta el último los hijos de Israel. Entonces, de gentiles a reyes hasta judíos, contrario a los apóstoles, ¿se fijan? A ellos les dijo, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes para que sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y a Saulo es al revés. A los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. ¿Cachas? Ahora, comienza en Damasco, pero va a una sinagoga. ¿Y quiénes hay en una sinagoga? Judíos. Totalmente al revés. ¿Y qué es lo que pasa? Pablo les empieza a hablar del evangelio y están atónitos viendo a Saulo. Diciendo, es que Saulo, pero que no era este. Y Saulo dice que se esfuerza más. Decíamos en el verso 22, Pablo se esforzaba mucho más. ¿Y qué pasaba? Los confundía. Qué chistoso. ¿Sí? Mensaje correcto, evangelio correcto, pero resultado incorrecto. Y no quiero ser dogmático o inflexible y decir que esto es así, así, ¿no? Pero es muy probable que realmente ese haya sido el plan neto de Dios para la vida de Saulo. Ve a los gentiles, no a los judíos. Y eso se nota en toda la historia de Pablo. Si tú leyeras de corrido todo los Hechos de los Apóstoles y leemos todas las cartas, te vas a dar cuenta que hay ese pequeño hilo invisible donde cada vez que él quiere ir con los judíos, algo pasa. De hecho, él termina siendo arrestado y preso por llegar a la casa de Israel en Jerusalén. Y ahí se acabó la vida de Pablo. ¿Sí? Entonces, Pablo está queriendo constantemente, queriendo ir a los judíos, sus compatriotas, pero todo le sale mal. Y claro, Dios va a usar esto para tratar con él. Y Dios se lo lleva. Mira lo que pasa en el 23. Dice, pasados muchos días. ¿Te has dado cuenta que en Hechos es así como que una cosa tras otra, una cosa tras otra? Pero realmente hay veces que de un verso a otro pasaron años. Este pasado muchos días, de tarea te dejo, léelo en Gálatas 1. En Gálatas 1, Pablo hace un recuento un poco de esto mismo y dice que por 3 años se fue a Arabia. ¿Sí? Y después de estar en Arabia 3 años, vuelve a Damasco de nuevo y dice, no quise consultar con carne ni sangre, dice, con humanos, o sea, no le quise preguntar a los apóstoles, nada, fue, ¿y a quién consultó? Todos los comentaristas bíblicos e historiadores de la Escritura coinciden en que Pablo
se fue a Arabia por 3 años a releer todo el Antiguo Testamento, ahora a la luz de Jesús, porque él no creía en Jesucristo. Y es bien interesante porque mira, Moisés, Dios se lo lleva al desierto para tratar con él. Elías se lo lleva al desierto para tratar con él. Jesús al desierto antes de volver en el poder del Espíritu. Y Pablo se va a Arabia. ¿Sí? No para informarse más, sino para reformarse, para que Dios quebrante su corazón, ¿no? Entonces pasan muchos días y dice, y los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas día y noche para matarle. O sea, estaba encerrado ahí en Damasco cuando él volvió a Damasco después de esos 3 años. Entonces dice, los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro. Ustedes se acuerdan que en las ciudades bíblicas había un muro que rodeaba la ciudad y más o menos el muro era como de este ancho del auditorio. De hecho, había casas construidas arriba del muro. ¿Sí? Y entonces, como que los cristianos que están por ahí lo esconden en una casa para que no lo vayan a arrestar y lo agarran y lo bajan en una canasta. Y ahí empiezan esos padecimientos por causa de Cristo, que Cristo mismo ya le había advertido a él. Fíjate, qué humillante, entre comillas, llegar con cartas para hacer todo lo que vas a hacer en Damasco, con todo el pedigrí y la autoridad, y 3 años después, bajar como si fueras un costal de papas por atrás del muro, ¿sí? Como un bulto. Verso 26, cuando llegó a Jerusalén, finalmente, después de estar en Damasco, después de los 3 años en Arabia, llega a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Pues claro, no creyendo que fuese discípulo. No, se está haciendo. Es que hablar cristiañol es bien fácil. Es súper fácil. Puedo disimular una oración que me aprendo de memoria. Verso 27. Entonces Bernabé, gracias a Dios por los Bernabés, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había caminado en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Y hablaba denodadamente, eso es con mucho valor y enjundia, en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarlo. Cuando supieron esto los hermanos, o sea, los otros creyentes, que todavía allí en Jerusalén había griegos que, ¿se acuerdan de los griegos de las viudas? No los creyentes, sino los que todavía no creían que estaban en Jerusalén y que lo quisieron matar. Dice, cuando supieron esto los hermanos, lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Fíjate, los judíos obviamente tienen razón en asustarse, porque en el pasado Pablo les dio motivos, como decíamos ahorita. Pero gracias a Dios por hombres como Bernabé y como Ananías. Bernabé, ¿te acuerdas de Bernabé? Era el cuate que se llamaba José, pero que vendió la propiedad de donde le copió Ananías y Zafira, que se murieron por hipócritas, ¿sí? Pero él decía, este José, que la gente le decía Bernabé porque es hijo de consolación. Imagínate a Saulo. Saulo está batallando, pues, por encajar. Y este hijo de consolación, Bernabé, se da cuenta y le dice, como que dice, pobre vato. O sea, pobrecito, o sea, ven, ¿no? Y Bernabé, lo que te quiero decir es esto, Bernabé se atrevió a confiar en el proceso de redención de Saulo. Y yo quiero decirte esto, ¿cómo somos tú y yo con la gente que a nuestra vista es pecadora? Tenemos que tener mucho amor y compasión, porque ellos están tan necesitados de un Salvador como tú mismo. Todos necesitamos de un Salvador, de Cristo. Entonces, ¿cómo somos? ¿Los descartamos? No, es que fuchi, ese no ni te le acerques. ¿Por qué? Porque es pecador. O lo consideramos como un hijo pródigo. Porque tú y yo no sabemos. Muchas veces decimos, no, es que no ha creído, nunca ha creído, realmente no ha creído. Uy, es muy atrevido pensar así. ¿Por qué? Porque en la Escritura Jesucristo mismo habló de un hijo que es hijo de su Padre, que es un símil de su Padre celestial.
quien decide pelar gallo por un tiempo y después se arrepiente y vuelve a la casa de su padre. Entonces tú y yo no podemos saber si aquella persona que se te viene a la mente cuando piensas a alguien que dejó el evangelio, tú no sabes si realmente es un hijo que realmente anda extraviado y necesita de un Bernabé que lo reciba de nuevo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos corresponde orar, servirles y mostrarles el evangelio. Y sí, si llega a haber un momento, amonestar y dar razón de decir, es que estás haciendo algo que la palabra no aprueba, pero hacerlo desde nuestra viga. ¿Se acuerdan cuando Jesús es bien sarcástico? Y se deja de fijarte en la pajita de tu hermano y fíjate en la viga que traes aquí. Nunca vamos a traer una viga. Jesús está siendo brutalmente sarcástico, para que desde esa posición tú y yo nos atrevamos a amonestar a un hermano en la fe. Y Bernabé no nada más le sonríe y le dice, bienvenido a la iglesia, tómate un cafecito ahí atrás. No. ¿Qué hizo? Observó. Saulo no la está armando. ¿Sí? Se levantó, dice que lo tomó y lo trajo a los apóstoles, y el mismo Bernabé cuenta de su propia boca las razones y los testimonios de Saulo. En cierto sentido, Saulo tuvo que someterse al discipulado de Bernabé, ¿no? Y él es el que da testimonio de él. Entonces, es bien importante que en la iglesia uno no se debe de andar promoviendo a uno mismo. No, es que verás, yo soy muy bueno para cantar y para predicar y verás, ven, voy a orar por ti, vas a sanar. Así vas a sanar. Aguas, ¿sí? Que el testimonio hable por sí solo, ¿sí? Que la misma iglesia hable y dé testimonio de ti. Y eso, amigos, requiere discipulado. ¿A quién le rindes tú cuentas aquí, por ejemplo, en Semilla? ¿Sí? ¿A quién? ¿Con quién te abres el corazón para orar por alguna lucha que tú traes o para dar gracias por alguna victoria que el Señor te concedió? Tenemos que ser discípulos como Ananías. Y Saulo sigue siendo tratado. Y déjame darte algunas ideas para terminar. El gran fariseo Saulo, fariseo de fariseos, incluso ya convertido a Cristo, termina siendo como la papa caliente. Increíble, verás, no sé si está de allí el mapa, Klaus. Termina siendo como la papa caliente. ¿Por qué? Porque es llevado, miren, acá, vamos a enfocarnos aquí. Acá está Israel, allá está la bota de Italia, ese es el mar Mediterráneo. ¿Okay? Aquí está Jerusalén. Entonces, cuando Saulo se encuentra con Cristo, va camino a Damasco, a este puntito que está aquí. Por aquí a medio camino. Entonces aquí está, y después de eso, él se va a Arabia, para acá. Cuando vuelve, él vuelve a Damasco, pero confunde a todo mundo, lo que decíamos ahorita, ¿no? Entonces después, él se viene a Jerusalén, ¿se acuerdan? Y es donde se topa con Bernabé, Bernabé lo ve y le dice, oye, se lo presenta a los discípulos, etcétera, está unos días con ellos, pero después dice que lo mandan a Cesarea, que está para acá. Cuando los griegos lo quieren matar, dice, ¿sabes qué? Pues ahí te ves, o sea, vete a Cesarea. Y cuando está en Cesarea le dicen, ¿sabes qué? Vete a Tarso, de donde tú eres. Deja de andar aquí, vete a tu casa. ¿Y Tarso dónde está? Está hasta acá. O sea, sácate de aquí, ¿no? ¿Pero qué es eso? Es Dios tratando con su corazón. Y sabes, pasan aproximadamente de 8 a 12 años del momento en el que él se encuentra con Jesús y todo su proceso hasta que él hace su primer viaje misionero como el apóstol Pablo. 12 años. 12 años. Y yo tengo una pregunta para ti. ¿Qué tan desesperados estamos siendo en el llamado que el Señor te ha dado a ti? Para lo que sea que Dios te ha llamado. Mira la idea esta de que el día del Señor sigue siendo de 24 horas. Dios no ha cambiado eso.
Aunque todo el mundo esté acelerado y rápido y queremos resultados para ayer. O sea, no. El Señor se sigue moviendo en un plano de 24 horas. Él es el que va tratando. Él es el que va acomodando, orquestando las situaciones en tu vida. Y mira la conclusión, verso 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Fíjate esto, y ahí concluye esta parte de la historia. En un solo capítulo, Lucas está resumiendo cómo su iglesia pasó de respirar ascuas de muerte a una paz en las iglesias y un crecimiento. Pero el proceso no fue de 3 días, fue de 8 a 12 años. Entonces, ahora, la paz que menciona no implicó ausencia de persecución, porque Saulo no era el único que perseguía a la iglesia. En ese ínter de esos 8 a 12 años, el emperador romano cambió. Y vino uno que era más cruel que el anterior. Entonces, había dificultades todavía, pero la Escritura denota paz en medio de la dificultad. Y Dios puede hacer cosas isofactas, ¡pum!, como un rayo para tu vida. Otras van a tomar de 8 a 12 años. Digo, es un decir, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer en el ínter? Permanece en las 4 cosas que el Señor ya nos ha dicho que permanezcamos. 1, en la oración. 2, en la doctrina de los apóstoles, en la Escritura, en tu Biblia, en la palabra, en la meditación de la Escritura. 3, en la comunión entre nosotros, entre discípulos. 4, en el partimiento del pan, recordando el sacrificio de Jesús. Si tú dejas esas 4 cosas en ese ínter de 8 a 12 años, te vas a sofocar, te vas a desesperar, te vas a churruscar en la espera. Entonces, entre nosotros, necesitamos a Ananías, a varios Ananías. Personas que quizás son anónimas, un tanto anónimas, en el sentido de que no son así no traen el título de soy el encargado, el no sé qué, ¿no? Ananías, que quizás pudiéramos decir son, a lo largo de toda la historia, son personas que se nos olvidan sus nombres, no son tan relevantes, pero ¿sabes qué? Sí son obedientes a lo que el Señor les encarga. Necesitamos a Ananías. Tal vez, quizás, tú has sido o eres un Saulo. Sí. Muy bueno, muy útil en ciertas cosas, muy apto para ciertas cosas. Fariseo de fariseos, de linaje perfecto. Pero sabes, Dios te quiere en otro asunto. Y tal vez tienes como un Saulo un pasado terrible, terrible. Pero quiero decirte algo, Dios quiere transformarte y quiere usarte en lo que a Él le place, no necesariamente en lo que eres apto. Y también necesitamos Bernabés aquí entre nosotros. Hijos de consolación que se atreven a confiar en Dios y en seguir de cerca la obra que Dios está haciendo en tu vida o en la que está enseguida de ti. Y que disipula a otros. Y tú me puedes preguntar, ¿cómo puedo ser de esos hombres o de esas mujeres que son así? Muy sencillo, hacer lo que hacía Bernabé. Ora, busca al Señor, medita su palabra y Dios va a transformar tu corazón en un corazón como el de Ananías, un discípulo sencillo y obediente a su palabra. Vamos a orar pues, como Ananías precisamente, para concluir. Y vamos a orar por 2 cosas. La primera es, pues, por esto que hemos estado meditando. Y en segundo lugar, para darle gracias a Dios por este último domingo del año y que nos dé las fuerzas para seguir el que sigue. ¿Va?